FedeArroz, Fondo Nacional del Arroz, presenta Manejo y conservación de suelos para la producción de arroz sostenible y competitivo. A través del tiempo se han generado muchas transformaciones, formando los suelos que constituyen el cimiento para la producción de alimentos. La evolución del suelo ha escrito su historia en varias capas. La superficial es la que utilizamos principalmente para la agricultura. Su color oscuro va cambiando hasta que se llega a la roca madre. Todo ello caracteriza las tendencias agrícola, ganadera o forestal. El suelo tiene tres fases. Sólida, principal depósito de los nutrientes, rica mezcla de minerales y de materia orgánica. La líquida, representada por el agua, que se encarga del transporte y solubilización de los nutrientes. Y la gaseosa, resultante del intercambio de los diferentes organismos que viven en el suelo. Los suelos están formados por partículas de diferentes tamaños, arcillas, limos, arenas, cuya mezcla permite clasificarlos. Esto es lo que se denomina la textura. Los que tienen predominio de arenas son de textura liviana. En los suelos donde hay una mezcla equilibrada de todas las partículas se denominan suelos francos. Y en los suelos donde predomina más la arcilla se denominan suelos pesados. Igualmente, las partículas se organizan en estructuras variadas, en formas de bloques, columnas, láminas y granos. Según el tipo de configuración y del manejo al que haya sido sometido el suelo, se determina la rapidez del movimiento del agua. La permeabilidad o velocidad con que el agua se infiltra es muy rápida en la columnar y moderadamente rápida en los bloques. La infiltración es moderada en la granular y muy lenta en la laminar. El agua del suelo tiene importantes efectos sobre la solubilización de los nutrientes. Las raíces de las plantas deben llegar sin dificultad en busca de agua y de nutrientes. A ello se le conoce como profundidad efectiva. Ella es variable dependiendo de la formación del suelo. En algunas zonas puede ser superior a 1 metro, pero en otras es de unos pocos centímetros. La materia orgánica determina la fertilidad y productividad de los suelos, factor esencial para mantener la vida de las plantas. La materia orgánica consiste en un conjunto muy amplio de sustancias provenientes de plantas y animales descompuestas por organismos. Es considerada como la llave de la fertilidad del suelo, ya que ella no solo proporciona nutrientes, sino que favorece las condiciones biológicas y físicas del suelo. La materia orgánica se transforma por acción de los microorganismos, proceso en el cual liberan el gas carbónico y convierte el fósforo, el nitrógeno y el azufre en formas asimilables por las plantas. Pero, ¿qué son los nutrientes? El suelo es la principal fuente de nutrientes para las plantas. Estos se clasifican en 3 grupos. Nutrientes primarios: fósforo, nitrógeno, potasio y silicio. Se requieren en cantidades relativamente grandes para el desarrollo de la planta. Nutrientes secundarios: azufre, calcio y magnesio. Son indispensables, pero se utilizan en cantidades menores. Nutrientes menores, como el manganeso, molibdeno, hierro, níquel, zinc, boro, cobre y cloro, que se utilizan en pequeñas cantidades. El análisis de los suelos contribuye a tomar mejores decisiones respecto al tipo de fertilizantes a aplicar, dosis, distribución y correctivos. Sin embargo, podemos perder la fertilidad del suelo, que es una expresión de la degradación química, física y biológica, cuando por erosión y malas prácticas de cultivo se pierden los nutrientes del suelo o pasan a formas no asimilables. La erosión se produce por el efecto del agua y el viento sobre los suelos desnudos. La formación de 1 centímetro de suelo requiere de millones de años. La preparación y adecuación del suelo realizada sin criterio técnico ocasiona compactación, la cual es una de las razones por las que se pierde la fertilidad del suelo, reduciendo la productividad efectiva. Es decir, se forman capas duras, se disminuye la porosidad y el agua de lluvia y de riego no penetran, sino que se escurren sobre la superficie, arrastrando sus partículas, materia orgánica y nutrientes.
Por lo tanto, se recomienda hacer una evaluación general del suelo a nivel interno y externo. Así se determina su capacidad de uso para el cultivo del arroz. Es necesario mirar el perfil del suelo, sus características físicas, químicas y bioquímicas, la pendiente, la disponibilidad de agua y la capacidad del suelo para retenerla, el tamaño de las partículas, la porosidad para determinar el manejo de los suelos. El suelo es el principal activo de un agricultor. Por ello es importante cuidarlo, conservarlo para que la agricultura sea un negocio estable y sostenible. Si destruimos en segundos lo que la evolución se ha encargado de transformar en millones y millones de años, estaríamos frenando nuestro desarrollo y el de futuras generaciones. Por eso es importante aprender a cuidar el suelo, aprender a conservarlo. ¿Cómo hacerlo? En principio, debemos tener conocimiento del suelo donde se va a sembrar, y para ello se requiere de una calicata y un análisis de suelo completo. Segundo, la preparación del suelo, ya sea pesado, franco o liviano, implica un uso diferente de maquinaria, número de pases e implementos a utilizar. En caso de compactación, es necesario romper esa capa dura con el cincel vibratorio. Tercero, en suelos salinos, determinar la causa del problema para aplicar el correctivo de mayor eficiencia, establecer canales de drenaje y proceder al lavado mediante riego. Mientras que en suelos ácidos, el correctivo más común es la cal. Esta neutraliza las concentraciones de aluminio, hierro e hidrógeno. Cuarto, es importante establecer un método adecuado para el manejo eficiente del agua, con el fin de aumentar la retención de humedad y disminuir la velocidad de las aguas de escorrentía para evitar la erosión. Quinto, elaborar un plan de fertilización y nutrición con base en el análisis de suelo y los requerimientos nutricionales de la variedad de arroz. Esto se logra mediante la aplicación y uso del sistema de fertilización arrocera SIFA, disponible en la página web de FedeArroz, así como el monitoreo del cultivo con el clorofilómetro y análisis foliares. Finalmente, incorporar al suelo materia orgánica en forma de abonos verdes, residuos de cosecha y fertilizantes orgánicos. Ello favorece la presencia de microorganismos en el suelo y de los procesos químicos, físicos y biológicos indispensables para el buen desarrollo de los cultivos. Así, hemos visto cómo el suelo es el soporte de nuestra actividad productiva, los principales aspectos para su manejo, con el fin de garantizar la producción de alimentos y la sostenibilidad del sector arrocero.